Perdón. No, lo que pasa es que Carmina. Buenas noches, Carmina. Mejor voy a iniciar. Y ahora es culpa mía, buenas noches. Pues no me deja de darle la bienvenida a nuestra audiencia. ¿Qué le pasa hoy? ¿No le puedo corregir el español a usted? ¿Qué fue lo que dije mal? Lo iba a decir. Lo iba a decir. Sí, eso ya lo sabía. El término venganza maliciosa, y le digo, ¿acaso no hay venganza maliciosa? Pues sí es venganza. ¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eso es todas las noches con Carmina Valdizán. Pero bueno, buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a estar hoy por la noche. Ya no la voy a saludar, No. sería repetitivo. ¿Cómo le va? Saludemos a... Bien, hablemos del tema de hoy de... ¿Ah, de una vez? De una vez, yo creo que es importante. Bueno. Ok, entonces, sin más preámbulo, vamos a contextualizar. Hoy se dio a conocer la noticia del fallecimiento del general Marco Antonio González Taracena, quien falleció en prisión. No es el primer caso, es uno de los temas que queremos tratar con nuestros invitados, luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez le negara la medida que solicitó de, evidentemente, estar en arresto domiciliario, una medida sustitutiva, y bueno, falleció en una etapa de un proceso que estaba abierto. Como lo decía, y estábamos tratando de hacer memoria con Carmina, cuántos casos ya hay así, donde los jueces no imparten justicia, sino se nota claramente que hay una venganza y niegan estas medidas sustitutivas. Aquí quiero recordarles que el pasado domingo, aquí en Canal Antigua, tratamos sobre una denuncia de la Oficina Nacional contra la Tortura, precisamente anticipando todos estos temas y de que evidentemente hay una falta de debido proceso, hay acciones que van en contra de los derechos humanos, y a propósito, hoy la oficina ratificó el apoyo a la denuncia presentada, citando incluso jurisprudencia constitucional nacional y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les recomiendo leer ese comunicado porque ayuda a entender realmente algunas de las cosas que están pasando y que se trata de corregir. Bueno, para tratar el caso del general Marco Antonio González Taracena tenemos a tres invitados a quienes les doy la bienvenida. Se trata de los abogados y notarios Karen Fisher, Juan José Recinos y Guillermo Cifuentes. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bien, iniciamos con la licenciada Karen Fisher. Bueno, sí tengo que decir, los abogados pues en algunos casos pues su ejercicio profesional han estado cerca, muy cerca de estos casos y de otros, conocen a profundidad lo malicioso que se ha convertido en muchos casos estos temas de en los tribunales y de algunos jueces en particular, en este caso específico de Miguel Ángel Gálvez. Entonces, pues conociendo eso los hemos invitado y en ese orden de ideas le concedo la palabra a Karen Fisher para que nos dé sus apreciaciones y valoraciones a partir de esta lamentable noticia del fallecimiento del general González Taracena en prisión ante la negativa del juez Gálvez de otorgarle una medida sustitutiva. Escuchamos, licenciada Fisher. Muy buenas noches a todos los amigos de Canal Antigua, a los distinguidos panelistas que me acompañan. Quisiera decirles que es lamentable que nuevamente haya otro oficial del ejército que fallezca en cautiverio. El caso del día de ayer del general Marco Antonio González Taracena fue dramático porque el juez Gálvez se negaba a entregar los restos en una manera rápida, no agilizó el proceso para entregárselos a sus familiares y pasaron una larga espera de 29 horas, no solo teniendo en cuenta, como decían ustedes en la introducción, que no le dieron una medida sustitutiva violando sus derechos humanos, porque es una persona que tiene un cáncer terminal y no pudo estar con sus familiares en sus últimos momentos por un caso totalmente prefabricado, mejor dicho, denominado el caso del diario militar. Por eso nosotros alzamos nuestra voz, los que pudimos en redes sociales, en medios de comunicación, para que el juez Gálvez agilizara esta orden para que fuera examinado por el INACIF
ya que me pareció también inaudito que el INASIF no pudiera acudir al hospital y fue una tardanza realmente desesperante para los pobres familiares, amigos y todas las personas que estábamos pendientes del general González Taracena. Muchísimas gracias. Licenciado Recinos, por favor, para comenzar, sus primeras impresiones sobre este lamentable caso. Bueno, yo lo que creo es que continúa el derecho penal del enemigo, tratando de situar a la estructura de todo el ejército como una estructura criminal y con una estrategia de tener a nuestros veteranos que han sido héroes de este enfrentamiento armado donde se le negó a Cuba, a Nicaragua y a todos los comunistas el quedarse con Guatemala, y ahora pues están tratando de quitar a aquellos que han defendido el término soberanía, teniendo los detenidos por casos fabricados, ¿verdad? Y en ese orden de ideas lo que buscan es, aunque no avance el caso, tenerlos en detención, ya sea dentro del centro médico militar o dentro de los centros preventivos hasta que se mueran. Es una estrategia de largo plazo en el que, aunque no avance el caso, ahí los tienen. No les dan las medidas sustitutivas bajo la excusa de que los delitos no aceptan una medida sustitutiva, y entonces pues los tienen en detención preventiva para mientras ellos van a decidir qué hacen con el caso. Hay casos que llevan desde el 2016 a la fecha sin poderles dar una medida sustitutiva porque aducen que el tipo penal no permite que se le dé medida sustitutiva. Y entonces vemos que es una venganza, vemos que esa aplicación de ese derecho penal del enemigo, en donde ellos han optado por esta forma de lucha en lugar del enfrentamiento armado, y bueno, ahí está la consecuencia. El ejército no estaba preparado para este tipo de enfrentamiento, porque aquí el que tendrían que estar es el Estado de Guatemala defendiendo a los soldados que lo defendieron, no atacando a través de sus jueces a los soldados que defendieron a ese Estado, porque los que deberían de estar aquí son los terroristas. Ellos son los que deberían de estar siendo juzgados, pero no, aquí están juzgando a los soldados. Y resulta que ahora a todos aquellos que fueron desaparecidos, que no estuvieron, que dicen que eran unas grandes personas, pero realmente todos estos que están viendo por los cuales piden, todos eran o del ORPA o del EGP o del PGT, de la UNG, todos participaron en el enfrentamiento armado en contra del Estado, matando población, haciendo actos terroristas, y ahora pues esa es la forma de lucha. En lugar de tirar balas, lo que tiran son denuncias, querellas, y pues hay un compadre hablado con algunos jueces, estimo que han de ser simpatizantes o participaron o son hijos, nietos, familiares de los que estuvieron durante el enfrentamiento, y hacen la campaña para estas organizaciones no gubernamentales que sirven de querellantes, hacen de querellantes, fabrican la prueba, dan la capacitación, y también aparte de eso le dan premio después al juez y al fiscal. Entonces todo esto es un plan bien orquestado, y no de aquí de Guatemala, esto es internacional. Las órdenes vienen del extranjero y así es como ellos cumplen, ¿verdad? Hasta yo me atrevo a decir que en algunos casos hasta les fabrican los mismos las mismas sentencias, ¿verdad? A veces hasta los memoriales, ¿verdad? Porque ustedes ven cómo lleva el mismo discurso. Traen peritos de otros lados para decirnos que ellos conocen mejor al ejército de Guatemala que nosotros mismos, que fuimos los soldados de esa época. Cuando vemos sus argumentos son totalmente falaces. Entonces esto cae en lo ridículo, porque dice que cada uno es responsable por el principio de responsabilidad de mando. Entonces, como usted era comandante, aquí murieron personas, usted es responsable de asesinato, usted es responsable de genocidio, usted es responsable de delitos de humanidad. Pero no le probaron nada. Y la otra de las situaciones es el tratamiento como culpable. Aquí se cambió, se invirtió de una vez la carga de la prueba. Aquí no hay tratamiento como inocente, se trata como culpable. Y de ahí usted tiene que probar que usted es inocente. No, el Ministerio Público debería probar que no hay duda razonable de que yo sea culpable. Pero en ese sentido aquí vemos que ya los tratan los mismos jueces, casi se convierten a veces en fiscales y tratan a nuestros
veteranos como que fueran culpables de una vez desde un inicio, ¿verdad? Y entonces esta falta de equidad en los juicios se ve traducida en el resultado de tener durante 6 años ahorita a nuestros veteranos detenidos en los centros de detención o en el centro médico militar por alguna enfermedad, pero sí poder gozar de su libertad o de una medida sustitutiva hasta pasar sus últimos días con su familia. Gracias, gracias, licenciado Recino. Licenciado Cifuentes, también le pido su primera valoración respecto al caso, al sensible fallecimiento del general González Taracena, y de una vez con una pregunta muy específica a usted que seguramente los otros analistas pudieran ampliar. ¿Usted considera que algún tipo de delito, negligencia, no sé, algo, se le pudiera imputar al juez Gálvez, precisamente porque su negativa y de pleno conocimiento de un cáncer terminal, de una enfermedad catastrófica incurable, haberle negado la medida sustitutiva, además es una violación al derecho humano de la persona que falleció? ¿Algo se podría hacer en contra del juez Gálvez? Lo escuchamos, licenciado Cifuentes. Gracias, licenciado Mariano. Feliz noche para todos, la audiencia. Pues la primera impresión del caso es igual como los colegas que me precedieron. Lamentable, es una realidad que viene sucediendo desde aproximadamente el año 2016, donde muchas organizaciones de la sociedad civil empiezan a cobrar relevancia y hay una cierta vendetta que siempre ocurre a través de simpatizantes de ciertas ideologías, y pues esto se ha venido dando, tergiversando el principio de inocencia, el de defensa de debido proceso, entonces como lo comentó el colega, el derecho del enemigo. Entonces realmente la impresión es un caso más de los que existen. Tenemos ejemplos como el del doctor Jesús Oliva Campos, que se suicidó dentro del reclusorio después de una larga estadía, como que fuera una prisión preventiva, como que fuera ya la misma pena, y es una de las reglas que no debe de seguir la imposición de una prisión preventiva. Entonces también otros casos, como Manuel Barquín, también otros casos como Flavio Montenegro, podemos mencionar varios casos como este lamentable del general, muy condecorado, inclusive participó entre el 95 y 96 en pláticas previas a la firma de la paz. Es decir, es totalmente errada la postura del Estado, tal vez no todo, pero del organismo judicial. Esa es mi primera impresión. Ahora, con respecto a la pregunta en específico. Si bien existe el principio de la libertad del juez para resolver de su criterio, principio de judicialidad, pero también existe un control de convencionalismo, en el cual, a través del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, deben observarse lo que son los tratados internacionales y aplicarse a la vez, y en este caso era uno claro en cuanto a las reglas de Mandela y reglas de Tokio, que son reglas mínimas impuestas por la Organización de las Naciones Unidas sobre el trato de reclusos o de aplicación de medidas sustitutivas. Y en este caso era muy palpable el derecho humanitario por la condición de salud de quien se presumía indicado, igual como en otros casos. Yo lo puedo decir por la experiencia, en este mismo juzgado B, que pues este juez tiene a cargo, sí, yo he logrado medidas a través de estas reglas, invocar este derecho, este control de convencionalidad, y se ha dado, pero en este caso a mí me sorprende que siendo un cáncer terminal, inclusive las notas eran que él lo que quería era ir a morir a su casa, ¿verdad? Con su familia, porque sabemos que estas enfermedades son catastróficas, degenerativas, raras se le llaman, y de alguna manera nosotros los abogados no somos expertos en el tema, pero se sabe que algunos cánceres son más mortales, más rápidos, y debió de haber atendido ciertas recomendaciones. Pues está el INASIF, que lo toman como único valedero, pero también los médicos en el ámbito privado tienen
a veces mayor valía porque son especialistas, no simplemente peritos. Entonces, si existe la libertad de la resolución del juez, pero también podría observarse algunas circunstancias que sí podrían generar alguna causa en contra del mismo. Gracias, licenciada Fischer. En este caso vemos dos cosas muy serias. Primero que todo, la negativa de poder dejar a una persona morir en su casa, sobre todo cuando era una enfermedad terminal comprobada, porque falleció, o sea, no hay tales de que no estaba, se sabía perfectamente bien. Y segundo, que para mí todavía es hasta peor, el hecho de demorarse tanto en entregarle el cuerpo a la familia. O sea, ¿por qué? Ya está muerto. ¿Qué trámites, qué excusa hubo para esta demora? Sí, definitivamente aquí para mí sí existen varios hechos delictivos que, que se le pueden tipificar al señor juez Miguel Ángel Gálvez. De lo que usted decía, hay un retardo malicioso definitivamente en este sentido. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que al no otorgarle la medida sustitutiva, este juez es muy conocido por que se inventó un vocablo que ni siquiera está contenido en nuestra legislación guatemalteca penal, que es la prisión provisional. La prisión provisional no existe, es la prisión preventiva, y él de una manera antojadiza le cambió de nombre y por lo tanto mantiene a nuestros héroes veteranos militares en una prisión preventiva eterna. Y ahí se puede presumir también que el hecho de mantenerlos tantos años en prisión, imagínense, estamos hablando de 6 años, pero realmente ya se van a cumplir 7 años en enero, en que hubo esta cacería desastrosa en contra de todos estos héroes veteranos militares, gracias a quienes hoy gozamos de libertad. Entonces, definitivamente hay prevaricato, hay abuso de autoridad, pero sí, sinceramente, gracias a Dios, ahorita pues tuvimos la buena noticia que le dieron trámite a un antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez y esperamos que se declare que ha lugar a formación de causa, porque realmente no pueden seguir abusando los guatemaltecos de esta forma. Inclusive, además de los tratados internacionales que mencionó el licenciado, me gustaría también mencionar las 100 reglas de Brasilia, en el cual se contempla específicamente el trato al adulto mayor que está en cautiverio o en prisión, que en Guatemala no se está observando este principio de dar un trato humanitario y no como lo que le sucedió al pobre general González Taracena, que no solo padeciendo este cáncer terminal, sabía que era cuestión de días o de meses o de horas, realmente la familia no sabía, pero ese sufrimiento que les hizo pasar a ellos, a la familia, y como decía, a los amigos y familiares, pues realmente no tiene nombre, y yo creo que sí es pertinente que la Corte Suprema de Justicia haga un estudio realmente de fondo. Yo respeto mucho la independencia judicial, pero realmente en todos los juzgados de mayor riesgo se nota una tendencia ideológica marcada, porque no hay de otra forma como le podamos denominar, en el sentido de ya llevar una consigna ideológica para condenar sin ningún tipo de pruebas ni medios científicos. La verdad yo me quedo asombrada, sin ir muy lejos. Este caso del diario militar realmente es un caso totalmente, encima de todo mal hecho, no solo fabricado, sino mal hecho, que consta de aproximadamente 70 fotocopias que una persona se las compró a un empleado del ejército y que luego con fotografías que armó el señor Gustavo Meoño Brenner, que era segundo comandante
de la facción guerrillera denominada EGP, la facción terrorista, y a quien inclusive se les indica de haber manipulado y haber puesto un carro bomba en el Parque Central el 5 de septiembre de 1980, en el cual resultaron heridos 75 personas civiles inocentes y me parece que eran 27 o 28 muertos, si no estoy mal. Entonces, este señor Gustavo Meoño le vende las fotografías o le da las fotografías a esta persona, que curiosamente esta persona nunca fue identificada, para después terminar de armar el paquete en Washington, D.C., en una ONG denominada National Security Archive, y en esta ONG la señora Kate Doyle da una conferencia de prensa y así es como aparece el famoso diario militar, y ese es el caso del diario militar, un caso prefabricado sin ningún fundamento, con papel que no se encuentra membretado, no hay ningún sello, todas las fotocopias están hechas con la misma máquina de escribir, la cual no se puede cotejar con ninguna otra. Es un caso apócrifo, ya que encima de todo, como les digo, al no tener membrete, ni sellos, ni firmas, pues definitivamente es apócrifo. Ahora, como el señor Meoño Brenner tenía estas fotografías, porque él fue nombrado director del archivo histórico de la Policía Nacional, que a mí me da una risa a veces en Guatemala porque les dan cargos a terroristas, es como darle a un vampiro un banco de sangre para que lo cuide. Eso es lo que hicieron con el señor Brenner al darle este cargo en el archivo de la Policía Nacional, que es un archivo histórico. Por lo tanto, yo sí creo, regresando a la pregunta, que sí definitivamente hay la presunta comisión de varios hechos delictivos por parte del juez Miguel Ángel Gálvez, y espero que se haga justicia, porque los guatemaltecos ya estamos cansados que retuerzan la ley y que nos sorprendamos cada vez que llegamos a una de estas audiencias a observar cómo hacen magia para aparecer pruebas inexistentes, para fabricarlas con testigos falsos, etcétera, y que se viole el derecho de defensa al no darle la oportunidad a los abogados de la defensa técnica de defender correctamente a sus defendidos. Y es así como yo creo que lo que esperan todo este tipo de jueces y fiscales que afortunadamente parece que van a formar su fiscalía en Estados Unidos, y también su asociación de jueces. Me parece perfecto que se vayan todos a Washington, y me resulta curioso que con la ideología tan marcada que tienen, pues no se vayan a Cuba y a Venezuela, que yo creo que estarían más cómodos con su forma de pensar. Entonces, gracias, licenciada Fisher. Licenciado Juan José Recinos, bueno, creo que hemos abierto un debate sobre la responsabilidad directa que puede tener el juez Gálvez respecto al fallecimiento del general González Taracena y de otros casos que ya el licenciado Cifuentes mencionó. Yo en este momento no puedo hacer memoria exacta de cada uno de los casos, pero sí sabemos que muchas personas que ya sea guardaban esa denominada prisión provisional inexistente, creada, inventada por Gálvez, fallecieron estando retenidos, incluso en cárceles que no correspondían. Entonces la pregunta también a ustedes, bueno, ¿cómo podemos ampliar el análisis? Porque la verdad al final aquí no se trata de venganza, porque ya estoy leyendo un par de mensajes directos de que aquí lo que estamos es atizando para que haya una venganza contra el juez. No, aquí se trata de justicia. Si el señor cometió, ya vimos el listado tanto con Karen Fisher como Guillermo Cifuentes de algunos de los delitos que pudo incurrir, bueno, imputárselos
que se investigue y se castigue si es responsable. Eso es justicia, eso no es venganza, eso es justicia y es lo que debería de prevalecer. Pero Juan José Recinos, sus apreciaciones respecto a este contexto y esa responsabilidad, sin olvidar que aquí hay un ser humano que falleció guardando una prisión cuando pudo haber sido beneficiado de una medida sustitutiva y descansar en paz al lado de los suyos, que ese es un tema mucho más serio. Lo escucho, Juan José. Gracias, licenciado Rayo. La verdad es que desde el punto de vista de la humanidad se puede dar la libertad controlada. Y entonces el juez tiene la capacidad, en el caso en que estamos ahorita, pues es una medida sustitutiva, y cuando ya son en cumplimiento de condena, se puede dar la libertad controlada por razones de humanidad y por razones médicas. Cuesta, con los jueces hay que probarles, por supuesto, que realmente la persona está padeciendo un mal, pero aquí ya estaba más que probado que el general González Aracena estaba sufriendo cáncer. Desde el momento en que fue capturado, ¿verdad? Llevaba prendido y llevado al reparo, de una vez lo llevaron al centro médico porque él ya estaba en ese tratamiento, pero podía haber otorgado la medida sustitutiva, la cual solicitó por las mismas razones de humanidad. El general no se iba a jugar si necesitaba su tratamiento. El general estuvo presente, inclusive aún en contra de la prescripción médica, lo obligaron a presentarse a las audiencias. El juez pudo haber dicho, como en otros casos, que se presentase solo el abogado quien le representaba y él quedarse en su lecho, o bien mandarlo a su casa, que pasara los últimos días con su familia mientras en las audiencias se presentase su abogado, que ha ocurrido en otros casos también, o que pudiese llevarse la audiencia a distancia mientras él estaba en un lugar mucho más seguro. ¿Cuál era el deseo de verlo sufrir, desde salir desde temprano para llegar a una audiencia, llevarlos en pijama, pues hasta ver de una forma difícil para ellos, de tener que llevar un enfermero? Acuérdese también a mi general Ríos Montt, lo hicieron llegar en camilla a una audiencia. Realmente los jueces sí creo que se pasan en ese sentido, pudiendo haber quedado la persona en el tratamiento mientras su abogado se presenta, que lo han permitido en muchísimos casos. Ahora, ¿qué responsabilidad puede tener? Bueno, si quieren invocar, como aquí en estos casos es una lucha del derecho internacional contra el derecho nacional, ¿verdad? Los abogados, ahora resulta que todos somos internacionalistas y hacemos prevalecer sobre el derecho interno el derecho internacional, lo cual es totalmente inconstitucional. Y esa lucha es la que están tratando ellos de hacer valer, el derecho internacional de los derechos humanos, pero se olvidan que quien está detenido también tiene derechos humanos. Y entonces, en este caso, la misma convención americana para las personas adultos mayores nos dice que deben aplicarse medidas alternas a la prisión preventiva de conformidad con las posibilidades de la legislación nacional. Y en este caso se permite la prisión. Es más, se permite la medida sustitutiva porque la prisión no es la norma, es la excepción a la regla. Solamente debe darse en dos casos: cuando exista peligro de fuga y cuando el sindicado pudiese entorpecer la investigación o pudiese influir en los medios de investigación. Entonces, en este caso no se estaba dando, son casos de hace 40 años. De hecho, ya no deberían de estarse viendo porque ni la Ley de Reconciliación Nacional lo permite, ni siquiera también el Código Penal, donde dice que los casos debieron haber prescrito hace 20 años. Ahora, la Ley de Reconciliación señala en su artículo 11 que este caso primero lo debió conocer una sala de apelaciones en la cual debía indicar si al lugar o no dentro de la Ley de Reconciliación Nacional. Y dice que mientras ese momento procesal dure, no deben existir medidas de coerción
y medidas de privación de libertad. Entonces, el cumplimiento es solo para un lado. Para el otro lado, aquí no vemos a ningún delincuente terrorista que haya asesinado a cuánta gente. Todos los que vivimos esa época los conocemos, sabemos quiénes son, están sindicados de delitos, pero ellos ni siquiera los llaman a que se presenten al juzgado a declarar, ¿verdad? Ni mucho menos los van a dictar una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque no están en el ámbito de estos jueces, que ellos están demarcando que solamente para un sector aplica este tipo de derecho en el mayor riesgo, mientras que para los otros no, para ellos no hay esa responsabilidad de mando, no hay ese derecho internacional que ellos están invocando. Es decir, es muy selectiva la persecución, ¿verdad? Y de igual manera muy selectiva la prisión preventiva, de igual manera muy selectivos los delitos que imputan, ¿verdad? Porque todos son o genocidio o desaparición forzada o delitos de deberes de humanidad, exactamente los que pusieron en una enmienda de curul las 3 diputadas que fueron de la URNG, Inés Montenegro, la diputada Rosalina Tuyup y el diputado Amílcar Méndez, que en aquel momento creo que se llamaba Frente Democrático Nueva Guatemala, a la Ley de Reconciliación Nacional, que era precisamente tomada del acuerdo para la incorporación de la URNG a la legalidad, porque el ejército estaba legal. El que había que incorporar a la legalidad eran los ilegales. De ahí tomaron la parte legal, hicieron iniciativa de ley, y al momento de aprobar la ley, lo que hacen es enmendar una enmienda de curul en la tercera lectura estos 2 artículos, el 8 y el 11, y ahí entonces ponen esa excepción, lo cual es una, desde el punto de vista, es una traición a los acuerdos de paz, ¿verdad? En el cual ya no es lo que decía el acuerdo. Esa ya es otra posición jurídica de este tipo de delitos, que inclusive algunos de ellos eran delitos que se tipificaron el tipo penal en el 95 y en el 96, y están juzgando ahora casos del 80, 81, 82. ¿Verdad? Y entonces, ¿dónde está la irretroactividad de la ley? Se supone que solamente es retroactiva la ley, ¿verdad?, en materia penal cuando favorece al reo, no cuando le perjudica. Gracias. Y con esto, licenciado Cifuentes, vamos a pasar ahora con usted. Yo escuché hoy varios comentarios y varias personas que decían que el juez Gálvez no le podía otorgar la medida porque había peligro de fuga, y que cuando se le negó en un inicio, como había peligro de fuga, pues nuevamente no se podía. ¿Hay fundamento jurídico para estos argumentos o solo lo están diciendo por defender al juez? Ya. Fíjese que los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal tratan precisamente lo que el respetable colega que me antecede refirió en parte, en cuanto a que se deben vencer 2 presupuestos: el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, que en el artículo 5 del Código Procesal Penal es uno de los fines del proceso. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, el peligro de fuga, y uno tiene que demostrar ciertas circunstancias que se demuestra el arraigo de la persona en el país. El licenciado Mariano muy bien lo dijo, obviamente tenía cáncer y esta persona no se iba a mover, necesitaba su tratamiento y demás. Y el peligro de obstaculización, en dado caso, pensemos, porque la obstaculización es que pueda interferir con otras personas, pueda destruir evidencia, pero esto, como le dijo el colega, ya son casos de 40 años atrás, entonces no existía ese riesgo, y sobre todo pensando en que la persona ya llevaba alrededor de 1 año de prisión preventiva. Entonces, se puede interpretar y la investigación se da en 3 meses si la persona queda en prisión preventiva, o en 6 meses si queda con una medida. En estos casos, que también es una atrocidad que vienen cometiendo este tipo de jueces, de denominar casos multitudinarios, le llaman ellos, eso no existe en el Código Procesal Penal, igual que esa otra cierta prisión que se inventaron, provocando analogía que no puede darse en el derecho penal. Entonces vienen y socavan, y ya ha transcurrido el tiempo,
más de 6 meses, ya llevaba un año, era procedente sobre, vuelvo a lo mismo, la convencionalidad, el control de convencionalidad, de las reglas de Mandela, sobre todo, en la regla 24 y 33, que tratan acerca de los tratos médicos de reclusos, que por derecho humanitario deben tener medidas. Y hay sendas que las dicta el 264, que en dado caso hubieran resguardado ese peligro de fuga o de obstaculización. Así que lo que puedan decir en redes sociales o comentaristas que van inclinándose a ciertas ideologías es pues un medio de defensa un poco sin fundamento. Eso es lo que yo le puedo responder a esto. Y solo quiero ampliar algo. Si nos vamos a derecho de convencionalidad, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso denominado Chinchilla versus Guatemala, donde la persona es una mujer de apellido Chinchilla, demanda al Estado porque ella padecía diabetes degenerativa y muere en cárcel y ganan el caso en contra de Guatemala. Entonces, aunado a todo lo que hemos venido conversando, va a haber condena a Guatemala y eso es condena a todos nosotros, porque nosotros, Guatemala, el Estado de Guatemala va a pagar lo que tenga que ser un resarcimiento y eso sale de los impuestos de ustedes, de nosotros, del televidente. Y entonces, si en dado caso, también es algo que suma sobre la irresponsabilidad con la que algunos jueces observan estos casos que son de suma importancia precedentes sobre derechos humanitarios, que deben aplicarse cuando son los casos. Gracias, licenciado Cifuentes. Y bueno, debo reconocerlo, esa última parte que usted mencionó, pues me quitó algo que le quería preguntar a la licenciada Karen Fisher, así que le agradezco, así nos podemos concentrar en otros temas. Licenciada Fisher, a ver, ¿usted cree, ya un análisis más amplio, que efectivamente hay fundamento suficiente para que la familia del general González Taracena demande al Estado precisamente por la negligencia y todo lo que ya hemos hablado del juez Gálvez? Y yo no lo veo por el tema del resarcimiento, porque yo sé que las familias de los militares no buscan eso. Las familias de los militares buscan justicia, que efectivamente se compruebe la inocencia de muchos de estos veteranos a los que los agarraron y los están agarrando para castigar a través de ellos al ejército de Guatemala. Pero insisto, cabe la posibilidad, es algo que usted recomendaría como abogada. Y la segunda es que, habiéndose ya mostrado varios delitos que probablemente cometió el licenciado, el juez Gálvez, el Ministerio Público pudiera actuar de oficio. Es que yo no encuentro otra forma de ya parar esta situación que, como ustedes lo han mencionado, no sé cuántos octogenarios más hay en situaciones similares que las que tenía el general González Taracena. Entonces, ¿puede actuar de oficio el Ministerio Público? ¿Podemos demandar que el Ministerio Público actúe en contra del juez? Le escucho, Karen Fisher. Sí, con mucho gusto. Pues desde mi punto de vista, definitivamente el Ministerio Público debería actuar de oficio. Cuando yo fui jefa de sección de la Fiscalía contra la Corrupción, yo abría casos de oficio. Si salía una noticia en prensa, yo la abría y lo investigaba. Si era pues un chisme o no tenía fundamento, pues no se le da continuidad a la denuncia, pero definitivamente habían investigaciones serias que en ese momento se hacían periodistas y yo sí le daba seguimiento a esos casos. Por lo tanto, yo sí creo que la doctora Consuelo Porras debería de instruir a la fiscalía correspondiente para iniciarlo de oficio, que creo que no sería muy oportuno hacerlo en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, porque está también cooptada por este tipo de gente que tanto daño le ha hecho a los veteranos militares. Hay como una consigna de perseguirlos, Mariano. A mí me preocupa muchísimo porque ya se ha vuelto el cuento de nunca acabar. No solo está ahí, así como el comentario que hicieron, ellos no quieren justicia, que ellos sí quieren venganza, y además de eso, los casos tienen evidentes intereses económicos, los famosos resarcimientos.
Entonces, yo sí creo que la familia González Taracena debería pues pedirle una cita, una audiencia a la doctora Consuelo Porras para definitivamente demandar al juez Gálvez porque es inaudito y no tiene nombre lo que hizo, repito. Y por otro lado, en el ámbito internacional, pues yo no sé qué tan dispuestos estarían ellos, porque recordemos que pues en el ejército se ha visto, no es bien visto la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque simplemente se han volcado contra ellos, y también este conocimiento público que ellos tienen una ideología marcada. Entonces llegar con un caso como esto, pues yo no sabría qué tanto futuro podrían tener. Y yo también considero lo que usted dice, que por la formación que tienen los oficiales del Ejército de Guatemala, no creo que ellos lo harían por un resarcimiento económico, sino más bien por todos estos días, más de un año que estuvo, si no me corrige el licenciado Recinos, creo que fue hace más de un año que capturaron al general González Taracena, y todos esos días de angustia, de dolor, y aunque estaba en un hospital porque tenía este tratamiento médico por su cáncer terminal, pues realmente la angustia de estar yendo, ese tormento de estar yendo a los tribunales en un estado precario de salud. Recordemos que él tenía 79 años de edad y actualmente hay hasta personas de la cuarta edad, ya de 89, 90 años. Y esto es una grosería que no se puede permitir en Guatemala a nivel judicial, porque ya es un linchamiento jurídico el que les están haciendo. Licenciado Recinos, ¿qué se puede hacer para que esto ya no ocurra en nuestro país? Porque bueno, hoy estamos hablando de casos con cierta tendencia ideológica, pero también recordemos que aquí también mucha gente busca venganza y esto puede suceder a otras personas. Hablamos de un tema de humanidad, de personas enfermas, de personas mayores que necesitan tratamientos, que están mal, que se puede comprobar y que podrían estar en sus casas y no está. Esto, en vez de que sea una pelota que está corriendo de un lado a otro de la cancha, debería darle la certeza jurídica a cualquier guatemalteco, sin importar su ideología, que esto no le va a suceder, porque yo creo que eso es lo principal de esto, que no le suceda a nadie. ¿Qué podemos hacer para que...? Porque ahorita lo que van a decir es que es un caso mediático y que es persecución y que el pobre juez, etcétera, etcétera, pero hay personas fallecidas y personas que se les violaron sus derechos por este tipo de situaciones. Sí, gracias por la oportunidad de expresar esto, porque tengo una inconformidad ya desde hace algunos años que la ley para lo que hemos denominado la ley del brazalete, ¿verdad? Que no es el nombre técnico, pero no lo recuerdo ahorita. Esta ley ya está vigente, ¿verdad? El tema es que los reglamentos han debido cambiarse, han salido los eventos para el famoso brazalete electrónico, o que lo pongan en el tobillo o en la mano, donde quieran, pero esta ley desde hace años está vigente y no se ha logrado implementar por cuestiones puramente administrativas, y porque la reglamentación a veces debe ser del Ministerio de Gobernación, un reglamento, pero después quieren que lo haga la policía, el organismo judicial primero que lo quería tener en un reglamento propio de la corte, del organismo judicial, después que no, que solo debía ser de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Estas falencias son las que hemos tenido para esta medida alterna a la prisión preventiva, por ejemplo. También en otros países usted puede ver que hasta alquilan ahora las prisiones para otras actividades, porque ya no tienen muchos presos, pero no es que no haya delincuentes, no es que no haya procesos penales, no es que no sigan juicios en contra de otras personas, sino simple y sencillamente creen que las medidas de coerción de este tipo contra casos que no ameritan internar a las personas y privarles su locomoción, quitarles su libertad, las pueden tener en otro tipo de medidas como esta que es la ley del brazalete. Y pues contra el tema de los adultos mayores,
pues obviamente que es de lógica que el juez también va a ser algún día adulto mayor que se ponga a pensar cómo a él le gustaría ser tratado si estuviera en ese. La ley le permite ciertos tratamientos que puede utilizar dentro de esas medidas sustitutivas y que aseguran que la persona esté ligada a un proceso sin necesidad de que esté interno en una prisión o, aunque esté en un centro de atención médica, pero que no pueda gozar de ciertas libertades o simplemente la separación de la familia en esos últimos momentos de su vida, ¿verdad? Que bien pudiera pasarlo en su vivienda. Ahí hasta le abarata al Estado el tenerlo, que tenerle que dar de comer, de la atención y otras cosas, porque está en su casa. Y además de ello, pues tendría la posibilidad de atender la aproximación al juzgado a través de los medios informáticos más adecuados y no tenerlo presencialmente ahí. ¿Sí? Lamento interrumpirlo, el tiempo se nos ha acabado, quisiéramos tenerle los últimos 15, 20 segundos al licenciado Cifuentes, pues bueno, para una conclusión, un resumen de lo que hemos discutido. Licenciado Cifuentes, por favor, 20 segundos máximo. Gracias. La verdad es que es satisfactorio ver la actual Corte de Constitucionalidad que está regresando algunos parámetros de esta precisa prisión preventiva y que los jueces de orden ordinario tienen que ir atendiendo este derecho de convencionalidad también. Desde que está el término de racionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estudiar sobre esto y capacitarse para que ninguno de nosotros ciudadanos nos puedan atropellar nuestro derecho de defensa, de debido proceso y de inocencia. Bien, agradecemos a la licenciada Karen Fisher, al licenciado Juan José Recinos y a Guillermo Cifuentes que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bien, Carmina, cerramos un tema complicadísimo. Creo que es bastante todavía, ¿no? Mucho, este tema da para mucho. Como usted lo mencionó, sería bueno algún día hablar de todos y cada uno de los casos de las personas que desde que se empezó a dar este fenómeno en Guatemala han fallecido injustamente y de los que aún están ahí y que tienen situaciones similares y que esto se podría prevenir y no se está haciendo. Buena recomendación para nuestra producción. Bueno, mientras llega ese momento, agradecemos que nos hayan acompañado, les deseamos una buena noche y continúen con Canal Antiguo. Hasta la próxima.